El calor del desierto de Sonora golpeaba implacablemente cuando Rubén Castillo, mecánico de 45 años, se detuvo junto a la carretera por una falla en su grúa. Buscando sombra bajo un mezquite solitario, algo brillante captó su atención en un barranco cercano. Al principio pensé que era chatarra, murmuró Rubén acercándose al objeto misterioso, pero lo que encontró parcialmente enterrado en la arena lo dejó helado. Un Chrysler LeBaron convertible azul, metalizado con placas de Guanajuato, preservado por 20 años de arena del desierto. Cuando limpió las ventanas cubiertas de sedimento, retrocedió horrorizado. Había esqueletos dentro del vehículo, toda una familia sentada en sus asientos como si aún estuvieran viajando. 911, encontré un carro enterrado con cuerpos adentro, reportó con voz temblorosa. Los investigadores pronto identificaron el vehículo. Pertenecía a la familia Torres, que había desaparecido misteriosamente durante unas vacaciones familiares en julio de 1989. Pero las marcas en los huesos revelaron una verdad escalofriante. Esta familia fue asesinada, concluyó el forense, examinando las fracturas en los cráneos. El calor del mediodía de agosto de 2009 golpeaba implacablemente el desierto de Sonora, cuando Rubén Castillo, mecánico de 45 años, se detuvo junto a la carretera federal para examinar el motor humeante de su grúa. Llevaba más de 20 años rescatando vehículos descompuestos en esta región árida entre Hermosillo y la frontera con Estados Unidos, pero nunca había visto su propio camión fallarle en un momento tan inoportuno. «Pinche calor del diablo», murmuró Rubén, limpiándose el sudor de la frente mientras abría el capó. El vapor se escapaba del radiador como un geyser en miniatura y supo inmediatamente que tendría que esperar al menos una hora para que el motor se enfriara lo suficiente para trabajar en él. Se dirigió hacia la sombra escasa de un mezquite solitario, el único árbol visible en kilómetros de paisaje desolado. Mientras descansaba contra el tronco retorcido, algo brillante captó su atención en un barranco poco profundo, a unos 100 metros de la carretera. Al principio pensó que podría ser chatarra, quizás pedazos de algún accidente automovilístico antiguo que había quedado olvidado en el desierto. En sus 2 décadas como mecánico de rescate, había visto suficientes vehículos abandonados para reconocer el destello característico del metal contra la arena, pero algo sobre la forma y el color del objeto lo intrigó. No parecía ser la típica chatarra oxidada que salpicaba el paisaje desértico. Este metal conservaba un brillo plateado que sugería que no había estado expuesto a los elementos durante tanto tiempo como cabría esperar. La curiosidad venció al cansancio. Rubén tomó una botella de agua de su camión y caminó hacia el barranco, sus botas de trabajo crujiendo sobre la grava suelta y los cactus secos. Lo que encontró allí cambiaría no solo su vida, sino que resolvería un misterio que había atormentado a las autoridades mexicanas durante 2 décadas. Parcialmente enterrado en la arena, casi completamente oculto por 20 años de sedimentación desértica, yacía un automóvil. No era solo cualquier vehículo abandonado. Era un Chrysler LeBaron convertible azul metalizado, un modelo que Rubén reconoció inmediatamente como de finales de los años 80. Pero lo que realmente captó su atención fueron los restos de una placa de matrícula que aún era parcialmente visible en la defensa trasera. GTO. Rubén sintió un escalofrío a pesar del calor abrasador. GTO era la clave de las placas del estado de Guanajuato, y algo sobre este descubrimiento le resultaba inquietantemente familiar. Se acercó más al vehículo, notando que las ventanas estaban cubiertas de arena, pero parecían estar intactas. El convertible había sido enterrado de tal manera que la arena había preservado gran parte de su estructura, protegiéndolo del desgaste típico del desierto. Con manos temblorosas, Rubén comenzó a quitar la arena de una de las ventanas laterales. Mientras limpiaba el vidrio, pudo ver el interior del vehículo, y lo que vio lo hizo retroceder con horror. Había esqueletos dentro del carro, no uno, sino varios. Los restos estaban dispuestos como si las personas hubieran estado simplemente sentadas en sus asientos cuando murieron. Rubén corrió de vuelta a su grúa y marcó inmediatamente el número de emergencias con su teléfono celular, sus manos temblando tanto
que tuvo que intentar marcar 3 veces antes de lograr conectarse. 911. ¿Cuál es su emergencia? Habla a Rubén Castillo. Soy mecánico de rescate. Estoy en la carretera federal 15, kilómetro 180, y acabo de encontrar un carro enterrado en el desierto con cuerpos dentro. ¿Puede repetir eso, señor? Un automóvil con esqueletos adentro. Creo que pueden ser muy antiguos. El carro parece ser de los años 80. La operadora le pidió que permaneciera en el lugar y que no tocara nada más. En 30 minutos, 3 patrullas de la Policía Federal de Caminos habían llegado al sitio, seguidas 1 hora después por un equipo completo de investigación forense. El comandante Roberto Salinas, un veterano de 25 años en la fuerza, examinó la escena con una mezcla de profesionalismo y asombro. En todos mis años de servicio, nunca había visto algo así, comentó a su colega mientras observaban a los técnicos forenses comenzar la excavación cuidadosa del vehículo. Un carro completamente preservado por la arena del desierto, con los ocupantes aún en sus asientos. El proceso de excavación tomó varias horas. Los investigadores trabajaron meticulosamente para exponer el vehículo sin disturbar la escena potencial del crimen. Mientras tanto, ejecutaron búsquedas en la base de datos de vehículos reportados como robados o relacionados con desapariciones. Fue la agente Patricia Moreno quien hizo la conexión que envió escalofríos por la columna vertebral de todo el equipo. «Comandante», dijo, acercándose con una tablet en la mano, «creo que sé de qué vehículo se trata». En la pantalla había un reporte de desaparición fechado el 15 de julio de 1989. La familia Torres, Eduardo Torres Hernández, de 42 años, su esposa María Elena Jiménez de Torres, de 38 años, y sus 2 hijos, Carlos, de 16 años, y Sofía, de 12 años. Habían desaparecido durante un viaje de vacaciones de Guanajuato a Puerto Peñasco, Sonora. El vehículo reportado, un Chrysler LeBaron convertible azul metalizado, 1988, placas GTO 88847. «Dios mío», susurró el comandante Salinas, «es la familia Torres. Llevamos 20 años buscándolos». La desaparición de la familia Torres había sido uno de los casos más mediáticos de finales de los años 80 en México. Eduardo Torres era un próspero empresario textil de León, Guanajuato, conocido por su honestidad y su compromiso con la comunidad. María Elena trabajaba como maestra de primaria y sus hijos eran estudiantes ejemplares. El 12 de julio de 1989, la familia había partido de León en su Chrysler LeBaron convertible para unas vacaciones de una semana en Puerto Peñasco, un destino popular en el Mar de Cortés. Eduardo había planificado el viaje durante meses, incluso había hecho reservaciones en el Hotel Playa Bonita y había informado a varios amigos sobre sus planes. El viaje debía durar aproximadamente 8 horas, pasando por Aguascalientes, Zacatecas y Durango antes de entrar a Sonora. Eduardo era un conductor experimentado y había hecho viajes similares anteriormente. Pero el 15 de julio, cuando la familia no se registró en su hotel según lo programado, el gerente contactó a la policía local. Una búsqueda inicial a lo largo de la ruta planificada no arrojó resultados. Durante las siguientes semanas la búsqueda se expandió masivamente. Cientos de voluntarios peinaron las carreteras, pueblos pequeños y áreas remotas entre Guanajuato y Sonora. Helicópteros de la Marina Mexicana sobrevolaron miles de kilómetros cuadrados de desierto. Se establecieron puestos de control en todas las fronteras estatales, pero la familia Torres había desaparecido sin dejar rastro. Las teorías abundaron durante los meses siguientes. Algunos especularon que la familia había sido víctima de asaltantes de carretera, un problema creciente en las autopistas mexicanas de los años 80. Otros sugirieron que podrían haber sido secuestrados por narcotraficantes, aunque no había evidencia de que Eduardo tuviera conexiones con el mundo criminal. Una teoría particularmente perturbadora sugería que la familia podría haber sido víctima de traficantes de órganos, una práctica que supuestamente estaba creciendo en popularidad en las rutas remotas del norte de México. El detective Luis Hernández,
quien había liderado la investigación original, nunca se había dado por vencido completamente en el caso. «Siempre supe que algún día los encontraríamos», dijo cuando fue contactado sobre el descubrimiento en 2009. «Una familia entera no puede simplemente desaparecer sin dejar rastro. Algo había pasado y estaba seguro de que eventualmente la verdad saldría a la luz». Hernández, ahora retirado pero aún viviendo en León, proporcionó a los investigadores actuales todos los archivos originales del caso, incluyendo fotografías de la familia, documentos de viaje y testimonios de testigos. «Eduardo era un hombre muy planificado», explicó Hernández. «Había mapeado cada parada del viaje. Había informado a su hermano sobre cada hotel donde planeaba quedarse. No era el tipo de persona que se desviaría de su ruta sin una buena razón». Mientras los investigadores en 2009 revisaban los archivos históricos del caso, el equipo forense en el desierto de Sonora continuaba su trabajo meticuloso de excavación. El doctor Fernando Vázquez, médico forense especializado en casos históricos, dirigía la operación. Con más de 15 años de experiencia en investigaciones de restos antiguos, había desarrollado técnicas especializadas para preservar evidencia que había estado enterrada durante décadas. «La arena del desierto de Sonora es única», explicó mientras supervisaba la excavación. «Su composición mineral y la falta de humedad crean condiciones casi perfectas para la preservación. Es como si el desierto hubiera momificado naturalmente toda la escena». Mientras el equipo removía cuidadosamente capas de arena que se habían acumulado durante 2 décadas, comenzaron a emerger detalles perturbadores sobre los momentos finales de la familia Torres. Los 4 esqueletos estaban posicionados exactamente como habrían estado si hubieran estado conduciendo normalmente. Eduardo en el asiento del conductor, María Elena a su lado, Carlos detrás de su padre y Sofía detrás de su madre. Pero había algo extraño sobre sus posiciones. Sus manos estaban ubicadas de una manera que sugería que habían sido atadas o restringidas cuando murieron. «Observe las muñecas», señaló el doctor Vázquez a sus colegas. «Hay marcas en los huesos consistentes con ligaduras. Estas personas estaban atadas cuando murieron». Más perturbador aún, los análisis preliminares sugirieron que no habían muerto por causas naturales o accidente. Las marcas en varios de los cráneos indicaban trauma contundente, posiblemente de un objeto pesado como un martillo o una barra de hierro. «Esto no fue un accidente», concluyó el doctor Vázquez. «Esta familia fue asesinada». El equipo también descubrió que el vehículo había sido deliberadamente enterrado. La arena que lo rodeaba mostraba evidencia de haber sido movida y compactada artificialmente, no como resultado de la sedimentación natural del desierto. «Alguien mató a esta familia y luego se tomó el tiempo considerable para enterrar el carro en este lugar remoto», observó el comandante Salinas. «Esto fue un acto calculado, no un crimen de oportunidad». Dentro del vehículo preservado, los investigadores encontraron una cápsula del tiempo de la vida familiar de 1989. Las pertenencias personales de los Torres estaban notablemente bien conservadas debido a las condiciones áridas del desierto. En la guantera encontraron los documentos de viaje de Eduardo, mapas cuidadosamente marcados con la ruta planificada, confirmaciones de reservas de hotel y una lista escrita a mano de paradas que la familia planeaba hacer. Más importante, encontraron el itinerario detallado de Eduardo, que incluía horarios específicos para cada etapa del viaje. Según sus notas, la familia debería haber llegado a Puerto Peñasco el 14 de julio por la tarde, después de pasar la noche del 13 de julio en Durango. Pero había una discrepancia crucial. El último recibo encontrado en el vehículo era de una gasolinera en un pequeño pueblo llamado San Rafael, aproximadamente 200 kilómetros al este de donde fue encontrado el carro. El recibo estaba fechado el 14 de julio de 1989, a las 2:47 p.m. San Rafael no estaba en la ruta planificada de la familia hacia Puerto Peñasco. De hecho, estaba significativamente desviado de cualquier carretera principal. Algo los obligó a desviarse de su ruta, razonó el detective Miguel Contreras, quien había sido asignado para reabrir el caso. La pregunta es, ¿fue voluntario o fueron forzados? En el asiento trasero,
Los investigadores encontraron las pertenencias personales de los niños, libros, juguetes y una cámara Polaroid que aún contenía fotos sin revelar. Cuando las fotos fueron procesadas en el laboratorio forense, revelaron imágenes de los últimos días de la familia. Las primeras fotos mostraban momentos felices del inicio del viaje. Eduardo sonriendo mientras cargaba gasolina, María Elena y los niños posando junto a un letrero de carretera, la familia comiendo en un restaurante. Pero las últimas fotos contaban una historia diferente. Una imagen, aparentemente tomada por Carlos, mostraba el interior del carro con sus padres en los asientos delanteros. Pero sus expresiones eran tensas, casi temerosas. María Elena no estaba sonriendo como en las fotos anteriores, y Eduardo tenía las manos agarradas firmemente al volante, sus nudillos blancos por la tensión. La foto final era la más perturbadora. Había sido tomada desde el asiento trasero y mostraba la vista a través del parabrisas. En la imagen se podía ver otro vehículo bloqueando la carretera adelante, una pickup truck negra con varios hombres parados a su lado. Los técnicos forenses ampliaron y mejoraron la imagen tanto como fue posible, pero los rostros de los hombres eran demasiado distantes y borrosos para identificación clara. Sin embargo, pudieron determinar que había al menos 3 individuos y que uno de ellos parecía estar sosteniendo lo que podría ser un arma. Esta foto fue tomada momentos antes de que la familia fuera secuestrada, concluyó el detective Contreras. Los niños documentaron involuntariamente su propio secuestro. Con nueva evidencia en mano, los investigadores se dirigieron a San Rafael, el último lugar donde la familia Torres había sido vista viva. En 2009, el pueblo había cambiado considerablemente desde 1989, pero algunos residentes de larga data aún recordaban eventos de esa época. El detective Contreras y su equipo establecieron una base temporal en la presidencia municipal de San Rafael y comenzaron a entrevistar a cualquier persona que hubiera vivido allí durante los años 80. Don Esteban Morales, de 74 años, había sido el dueño de la gasolinera donde la familia Torres había hecho su última parada documentada. Aunque su memoria no era perfecta después de 20 años, recordaba vívidamente a la familia. Sí, recuerdo a esa familia, dijo don Esteban, ajustándose sus anteojos mientras examinaba las fotografías. El hombre era muy educado, muy cortés, pagó en efectivo y me preguntó sobre las carreteras hacia Puerto Peñasco. ¿Recuerda algo inusual sobre su visita? Ahora que lo menciona, sí, el hombre parecía nervioso, como si tuviera prisa, y creo que había otra pickup que había llegado poco antes que ellos. Los hombres en esa pickup estaban observando a la familia de una manera extraña. ¿Puede describir la pickup? Era negra, o muy oscura. Tenía placas de Sinaloa. Eso lo recuerdo porque no veíamos muchos carros de Sinaloa por aquí en esos días. Esta información fue crucial. En 1989, Sinaloa era conocido como el centro de operaciones de algunos de los cárteles de drogas más violentos de México. La presencia de hombres de Sinaloa en esta área remota no era una coincidencia. Don Esteban también recordaba haber visto a la familia salir de la gasolinera, seguida poco después por la pick-up negra. Parecía como si los estuvieran siguiendo, reflexionó. Otros residentes proporcionaron información fragmentaria, pero consistente. Varios recordaban haber visto vehículos inusuales en el área durante julio de 1989, particularmente pick-ups con placas de fuera del estado. María Guadalupe Sánchez, quien en 1989 había trabajado en la pequeña tienda de abarrotes del pueblo, recordaba a un grupo de hombres que habían comprado provisiones varios días antes de la desaparición de la familia Torres. Eran muy rudos, intimidantes, describió. Compraron cuerdas, palas y mucha comida enlatada, como si se estuvieran preparando para estar en el desierto durante varios días. ¿Los reconocería si los viera otra vez? Posiblemente. Uno de ellos tenía una cicatriz muy distintiva en la mejilla izquierda, y el que parecía ser el líder tenía un tatuaje grande en el brazo, como una serpiente o algo así. Los investigadores llevaron esta información de vuelta a la Ciudad de México, donde especialistas en crimen organizado revisaron los archivos de actividad criminal en Sonora
durante 1989. Lo que descubrieron pintó un cuadro perturbador de la región durante ese periodo. En julio de 1989, había una guerra territorial activa entre varios grupos criminales por el control de las rutas de contrabando que pasaban por Sonora hacia Estados Unidos. El agente federal Carlos Mendoza, especialista en crimen organizado histórico, proporcionó contexto crucial. Durante los años 80 y principios de los 90, Sonora era esencialmente tierra de nadie. Diferentes grupos criminales luchaban por el control, y civiles inocentes frecuentemente se convertían en víctimas casuales. Una táctica común era secuestrar familias adineradas que viajaban por carreteras remotas, algunas veces para obtener rescate, pero otras veces simplemente para eliminar testigos potenciales de operaciones criminales. Los archivos revelaron que julio de 1989 había sido un mes particularmente violento en Sonora. Se habían reportado múltiples secuestros y asesinatos, la mayoría nunca resueltos debido a la corrupción policial y la falta de recursos de investigación en esa época. Uno de los grupos más activos en la región era dirigido por un hombre conocido como el Cicatrón, un apodo que inmediatamente recordó a los investigadores la descripción de María Guadalupe Sánchez del hombre con la cicatriz en la mejilla. El Cicatrón era Ramón Beltrán Águila, un criminal de carrera de Sinaloa que había expandido sus operaciones a Sonora en los años 80. Su grupo estaba involucrado en tráfico de drogas, secuestros y asesinatos por encargo. Los archivos de inteligencia describían a Beltrán como extremadamente violento y sin escrúpulos. Su grupo era conocido por no dejar testigos vivos y por enterrar a sus víctimas en ubicaciones remotas del desierto. La familia Torres encaja perfectamente en el perfil de víctimas típicas de Beltrán, explicó el agente Mendoza. Una familia adinerada viajando por una ruta remota, en el lugar equivocado en el momento equivocado. Con un sospechoso principal identificado, los investigadores comenzaron la difícil tarea de localizar a Ramón Beltrán Águila 20 años después de los crímenes. Inicialmente, los registros sugerían que Beltrán había muerto en 1994 durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Sinaloa. Pero investigaciones más profundas revelaron inconsistencias en los reportes de su muerte. El detective Contreras trabajó con agentes federales para rastrear todos los registros disponibles sobre Beltrán y sus asociados conocidos. Lo que encontraron fue una red compleja de identidades falsas, documentos forjados y ubicaciones cambiantes que sugería que Beltrán había estado evadiendo a las autoridades durante décadas. Un avance llegó cuando los investigadores localizaron a María Dolores Beltrán, hermana de Ramón, viviendo en Tijuana bajo un nombre diferente. Después de horas de interrogatorio, finalmente admitió que su hermano aún estaba vivo. Ramón no murió en 1994, confesó. Eso fue un montaje. Pagó a oficiales corruptos para declararlo muerto mientras él escapaba a Estados Unidos. Según María Dolores, Ramón había estado viviendo en California bajo una identidad falsa, trabajando en construcción y manteniendo un perfil bajo. Había cambiado su apariencia física significativamente, incluyendo cirugía para reducir la prominencia de su cicatriz facial. ¿Sabe dónde está ahora?, preguntó el detective. La última vez que supe de él estaba en Los Ángeles, pero eso fue hace varios años. La información fue transmitida inmediatamente al FBI y a las autoridades de inmigración estadounidenses. Una búsqueda internacional fue iniciada para localizar a Beltrán. El FBI asignó al agente especial Michael Rodríguez al caso. Rodríguez, de origen mexicano-americano, tenía experiencia especializada en criminales mexicanos que operaban en Estados Unidos. Casos como este son más comunes de lo que la gente piensa, explicó Rodríguez. Criminales mexicanos que escapan a Estados Unidos y viven durante décadas bajo identidades falsas. El sistema es lo suficientemente grande que es fácil desaparecer si sabes cómo hacerlo. La búsqueda se concentró en las comunidades mexicanas de Los Ángeles, donde Beltrán probablemente se habría integrado. Los agentes revisaron registros de empleo en empresas de construcción, registros de DMV,
para licencias de conducir emitidas a hombres mexicanos en el rango de edad apropiado y registros de inmigración. Después de varias semanas de búsqueda, un avance llegó de una fuente inesperada. Un trabajador de la construcción en Los Ángeles contactó a las autoridades después de ver la foto de Beltrán en las noticias. «Conozco a ese hombre», dijo José Ramírez durante una entrevista telefónica. «Trabaja bajo el nombre de Roberto Águila en una empresa de construcción en East LA, pero siempre pensé que había algo extraño sobre él». «¿Qué tipo de cosas extrañas?» Nunca hablaba sobre su pasado y tenía una forma de mirar a la gente que te daba escalofríos, como si estuviera evaluando si eras una amenaza. Los agentes federales establecieron vigilancia inmediata en la dirección proporcionada. 2 días después, confirmaron que el hombre que vivía allí era efectivamente Ramón Beltrán Águila. El arresto de Ramón Beltrán se planeó cuidadosamente para minimizar el riesgo de que escapara o lastimara a civiles inocentes. El FBI coordinó con las autoridades locales de Los Ángeles para rodear su apartamento al amanecer, cuando era más probable que estuviera en casa. El 15 de marzo de 2010, agentes federales ejecutaron la orden de arresto. Beltrán, ahora de 67 años, no opuso resistencia cuando fue tomado bajo custodia. La edad realmente había cambiado su apariencia, observó el agente Rodríguez. Pero cuando lo comparamos con fotos de 1989, no había duda de que era el mismo hombre. Durante su arrestación, los agentes registraron el apartamento de Beltrán y encontraron evidencia que confirmaría sus crímenes pasados. Escondido en una caja de zapatos en su closet, encontraron recortes de periódicos sobre la desaparición de la familia Torres, junto con fotografías que aparentemente había tomado como trofeos de sus víctimas. Una de las fotografías era particularmente perturbadora. Mostraba a la familia Torres atada en el interior de su propio vehículo, con expresiones de terror absoluto en sus rostros. La foto había sido tomada poco antes de sus asesinatos. ¿Por qué conservaría evidencia tan incriminatoria?, se preguntó el detective Contreras cuando fue informado sobre el descubrimiento. Los asesinos en serie frecuentemente conservan trofeos, explicó el psicólogo forense, Dr. Patricia Moreno. Les permite revivir sus crímenes y sentir el poder que ejercieron sobre sus víctimas. Confrontado con evidencia abrumadora, Ramón Beltrán finalmente decidió confesar sus crímenes. Durante interrogatorios que se extendieron por varios días, proporcionó detalles gráficos sobre el secuestro y asesinato de la familia Torres. Según su confesión, él y 2 asociados habían estado operando un esquema de secuestros en las carreteras de Sonora durante el verano de 1989. Su método era simple pero efectivo. Identificaban vehículos caros con placas de fuera del estado, seguían a las familias a ubicaciones remotas y luego las secuestraban. La familia Torres era un blanco perfecto, admitió Beltrán con una frialdad escalofriante. Un carro caro, claramente una familia adinerada, viajando por una ruta remota. Era como si se hubieran entregado a nosotros. Beltrán describió cómo habían seguido a la familia desde la gasolinera en San Rafael hasta una sección particularmente aislada de la carretera. Usando su pick-up para bloquear el camino, habían forzado a Eduardo Torres a detenerse. El hombre trató de negociar, recordó Beltrán. Ofreció dinero, joyas, cualquier cosa. Pero para entonces ya habían visto nuestros rostros. No podíamos dejarlos ir. La familia fue forzada a conducir a una ubicación remota en el desierto, donde Beltrán y sus asociados los mataron usando barras de hierro. Los cuerpos fueron entonces colocados de vuelta en el vehículo, que fue enterrado usando equipo de construcción robado. ¿Por qué los enterraron en el carro?, preguntó el detective. Era más fácil, respondió Beltrán sin emoción, y pensamos que si alguien los encontraba, parecería como si hubieran muerto en un accidente de algún tipo. Beltrán también confesó a múltiples otros asesinatos durante el mismo periodo, incluyendo al menos 6 familias más que habían desaparecido en Sonora entre 1988 y 1990. ¿Dónde están enterradas las otras víctimas? Beltrán proporcionó ubicaciones aproximadas para 3 sitios de entierro adicionales en el desierto de Sonora. Los otros, honestamente,
no puedo recordar exactamente dónde. El desierto es muy grande, y muchos lugares se ven igual. Basándose en la información de Beltrán, equipos de búsqueda regresaron al desierto de Sonora para localizar las víctimas adicionales. Durante los siguientes meses, lograron encontrar 2 de los 3 sitios que había descrito. En el primer sitio, aproximadamente 50 kilómetros al sur de donde fue encontrada la familia Torres, descubrieron los restos de una familia de 5 personas de Jalisco que había desaparecido en agosto de 1989. Como la familia Torres, habían sido enterrados en su propio vehículo. El segundo sitio contenía los restos de una pareja de ancianos de Ciudad de México que había desaparecido durante un viaje a Arizona en septiembre de 1989. Cada descubrimiento confirmaba el patrón de crímenes descrito por Beltrán. Familias adineradas secuestradas durante viajes por carretera, asesinadas y enterradas en ubicaciones remotas del desierto. Es como si hubiera estado operando un cementerio personal en el desierto, observó el comandante Salinas. Un lugar donde podía enterrar a sus víctimas y estar seguro de que nunca serían encontradas. El doctor Vázquez, el médico forense, estimó que los restos habían estado enterrados durante exactamente el mismo período que la familia Torres. La preservación es consistente en todos los sitios. Las condiciones del desierto momificaron los restos de manera similar. El caso contra Ramón Beltrán se consideró uno de los más importantes en la historia del sistema judicial mexicano moderno. Por primera vez, un asesino en serie que había operado durante los violentos años 80 sería llevado ante la justicia décadas después. Beltrán fue extraditado de Estados Unidos a México en julio de 2010 para enfrentar cargos de asesinato múltiple. El juicio comenzó en enero de 2011 en Hermosillo, Sonora, la capital del estado donde habían ocurrido los crímenes. El fiscal especial Antonio Gutiérrez llevó el caso presentando evidencia forense abrumadora junto con la confesión completa de Beltrán. Este hombre es responsable de la muerte de al menos 15 personas inocentes, declaró Gutiérrez en sus comentarios de apertura. Convirtió el desierto de Sonora en su cementerio personal durante años. Los familiares de la familia Torres estuvieron presentes durante todo el juicio. Roberto Torres, hermano de Eduardo, había esperado más de 20 años por respuestas sobre qué había pasado con su hermano y su familia. Ver a este hombre en el banquillo de los acusados me da un closure que nunca pensé que tendría, testificó Roberto. Durante 2 décadas me desperté cada mañana preguntándome si Eduardo y su familia seguían vivos en algún lugar, si los volveríamos a ver. Ahora sé la verdad. Es horrible, pero al menos ya no tengo que vivir con la incertidumbre. La defensa de Beltrán argumentó que sus confesiones habían sido obtenidas bajo coacción y que la evidencia forense era circunstancial después de tanto tiempo. Pero cuando Beltrán mismo tomó el estrado, su testimonio selló su destino. En lugar de mostrar remordimiento, Beltrán describió sus crímenes con una frialdad que horrorizó a la sala del tribunal. Cuando el fiscal le preguntó si sentía culpa por haber asesinado a niños inocentes, respondió: «En esos días, la vida valía muy poco en Sonora. Era matar o ser matado. Yo elegí sobrevivir. Pero ¿por qué niños? ¿Por qué familias enteras? Los niños crecen y se convierten en testigos. Las familias hablan entre sí. Era más limpio eliminar a todos». Sus palabras provocaron gritos de horror de los familiares de las víctimas en la galería. El juez tuvo que llamar al orden varias veces. Uno de los momentos más emotivos del juicio llegó cuando el hermano menor de Carlos Torres, quien tenía solo 6 años cuando su familia desapareció, testificó sobre el impacto de perder a su familia entera. «Crecí como huérfano», dijo Alejandro Torres, ahora de 32 años. «Mis abuelos me criaron, pero nunca fue lo mismo. Durante toda mi infancia, esperé que mi hermano Carlos regresara a casa, que mis padres aparecieran en la puerta diciendo que todo había sido un malentendido. Ahora soy padre, y no puedo imaginar el terror que mi hermano y mi hermana debieron sentir en sus últimos momentos. Este hombre no solo mató a mi familia, mató mi infancia, mi fe en que el mundo era un lugar seguro». Durante el juicio, la publicidad del caso llevó a que familiares de otras personas desaparecidas
contactaran a las autoridades. Muchas de estas desapariciones habían ocurrido en el mismo período y región que los crímenes confesados de Beltrán. Carmen Jiménez, de Guadalajara, reconoció inmediatamente a Beltrán cuando vio su foto en las noticias. Su hermano mayor, David, había desaparecido en 1988 durante un viaje de negocios a Hermosillo. David nunca llegó a su reunión, explicó Carmen. Su carro fue encontrado abandonado en una carretera secundaria, pero nunca encontraron su cuerpo. La policía dijo que probablemente había sido víctima de asaltantes. Cuando se le mostraron fotos de David Jiménez, Beltrán lo reconoció inmediatamente. Ese hombre sí, era un viajero solitario, manejó un sedán rojo. Lo tomamos cerca de un pueblo pequeño llamado Rayón. ¿Qué le hicieron? Lo mismo que a los otros, pero a él lo enterramos solo, no en su carro. Su carro lo vendimos en partes. Con esta información, equipos de búsqueda regresaron al área cerca de Rayón y después de varios días de búsqueda, localizaron los restos de David Jiménez enterrados en una tumba improvisada. Casos similares continuaron emergiendo. Una mujer de Sinaloa reconoció a Beltrán como el hombre que había sido visto con su padre desaparecido. Una familia de Nayarit proporcionó información sobre parientes que habían desaparecido en la misma región. Al final, las autoridades estimaron que Beltrán había sido responsable de al menos 30 muertes durante sus años de operación en Sonora. Es uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia moderna de México, declaró el agente federal Mendoza. Lo que lo hace particularmente escalofriante es que operaba de manera tan sistemática y calculada. Durante la investigación, las autoridades también trabajaron para identificar y localizar a los asociados de Beltrán que habían participado en los asesinatos. Según su confesión, había trabajado principalmente con 2 hombres, Sergio Morales y Javier Sandoval. Morales había muerto en 1995 durante un enfrentamiento con la policía en Sinaloa, pero Sandoval había logrado evitar la captura y había estado viviendo bajo una identidad falsa en Arizona. Las autoridades estadounidenses localizaron a Sandoval trabajando como jardinero en Phoenix. Cuando fue arrestado, inicialmente negó cualquier conexión con Beltrán, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Durante su propio interrogatorio, Sandoval proporcionó detalles adicionales sobre los métodos del grupo criminal. Describió cómo seleccionaban a sus víctimas, estudiando los patrones de viaje y identificando familias que parecían adineradas pero vulnerables. Ramón era muy inteligente sobre esto, admitió Sandoval. Nunca actuábamos impulsivamente. Siempre planificábamos cuidadosamente, estudiábamos a nuestros objetivos, elegíamos ubicaciones donde sabíamos que no seríamos interrumpidos. Sandoval también reveló la ubicación de 2 sitios de entierro adicionales que Beltrán había olvidado mencionar durante su confesión original. Ramón nunca confiaba completamente en nadie, explicó Sandoval. Incluso cuando confesó, mantuvo algunos secretos. Creo que le gustaba tener información que solo él conocía. Los sitios adicionales revelaron los restos de 5 personas más, incluyendo una familia de turistas estadounidenses que había desaparecido en 1989 y nunca había sido reportada a las autoridades mexicanas. Mientras se desarrollaba el caso, expertos en psicología criminal estudiaron a Beltrán para entender la mente de un asesino que había operado durante tantos años sin ser detectado. La doctora Elena Martínez, psiquiatra forense de la UNAM, condujo evaluaciones extensas de Beltrán durante su tiempo en prisión preventiva. Beltrán exhibe características clásicas de psicopatía, reportó la doctora Martínez, completa falta de empatía, ausencia de remordimiento y una habilidad extraordinaria para manipular y engañar. Lo que lo hace particularmente peligroso es su inteligencia. No es un asesino impulsivo o desorganizado. Cada crimen fue planificado meticulosamente, ejecutado con precisión y cubierto expertamente. Durante las sesiones de evaluación, Beltrán mostró fascinación por discutir sus crímenes, pero nunca mostró signos de arrepentimiento o comprensión del dolor que había causado. Habla sobre el asesinato de niños con la misma emocionalidad que alguien podría discutir el clima
observó la doctora Martínez. Para él, las víctimas no eran seres humanos, sino simplemente obstáculos que debían ser eliminados. La evaluación también reveló que Beltrán había comenzado a matar mucho antes de los crímenes en Sonora. Describió asesinatos que había cometido como adolescente en Sinaloa, incluyendo el asesinato de un maestro de escuela que había intentado disciplinarlo. El patrón de violencia escalante es consistente con lo que vemos en asesinos en serie, explicó la doctora Martínez. Comenzó con víctimas individuales cuando era joven. Luego escaló a familias enteras cuando desarrolló más confianza y recursos. El 15 de septiembre de 2011, después de un juicio que duró 8 meses, Ramón Beltrán Águila fue declarado culpable de 30 cargos de asesinato en primer grado, secuestro agravado y asociación delictuosa. El juez Eduardo Morales, al pronunciar la sentencia, declaró: «En mis 25 años como juez, nunca he encontrado un caso que desafíe tanto nuestra comprensión de la maldad humana. El acusado no solo quitó vidas inocentes, sino que lo hizo de manera sistemática y calculada durante años. Sus crímenes no solo destruyeron familias enteras, sino que traumatizaron a una comunidad entera y crearon un clima de terror en las carreteras de Sonora». Beltrán fue sentenciado a 30 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Además, fue ordenado a pagar reparaciones a las familias de las víctimas, aunque, dado su estado financiero, era una medida principalmente simbólica. Durante la lectura de la sentencia, Beltrán permaneció impasible. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir a las familias de las víctimas, respondió simplemente: «Lo que pasó, pasó. Nada de lo que diga ahora cambiará eso». Su frialdad final provocó gritos de indignación de la galería, y varios familiares de víctimas tuvieron que ser escoltados fuera de la sala. Después del juicio, muchas familias de las víctimas finalmente pudieron comenzar el proceso de duelo que había sido imposible durante décadas de incertidumbre. La familia Torres organizó un funeral apropiado para Eduardo, María Elena, Carlos y Sofía en León, Guanajuato, más de 22 años después de sus muertes. Cientos de personas asistieron, incluyendo amigos, colegas de trabajo y miembros de la comunidad que nunca habían olvidado a la familia desaparecida. «Por fin podemos decir adiós apropiadamente», dijo Roberto Torres durante la ceremonia. «Por fin podemos llorar a nuestros muertos sabiendo que están realmente muertos, no perdidos en algún lugar del mundo». El hermano menor de Carlos, Alejandro, ahora un ingeniero exitoso con su propia familia, estableció una fundación en memoria de la familia Torres para ayudar a familias de personas desaparecidas. «Nadie debería tener que vivir con la incertidumbre que nosotros vivimos», explicó Alejandro. «Si nuestra experiencia puede ayudar a otras familias a encontrar respuestas más rápido, entonces algo bueno habrá salido de esta tragedia». Para Rubén Castillo, el mecánico que había hecho el descubrimiento inicial, el caso cambió completamente su perspectiva sobre la vida. «Antes de encontrar ese carro, yo solo me preocupaba por mi trabajo, mi familia inmediata», reflexionó Rubén. Pero darme cuenta de que había ayudado a resolver un misterio de 20 años que había traído closure a tantas familias, me hizo entender que todos estamos conectados de maneras que no imaginamos. Rubén se convirtió en un defensor activo de la búsqueda de personas desaparecidas, usando su conocimiento del desierto de Sonora para ayudar a equipos de búsqueda que buscaban otros restos. El caso de la familia Torres llevó a cambios significativos en las políticas de seguridad carretera en México. Las autoridades implementaron nuevos protocolos para rastrear vehículos que viajan por rutas remotas y establecieron estaciones de verificación más frecuentes en carreteras de alto riesgo. El comandante Salinas, quien había dirigido la investigación moderna, fue promovido para encabezar una nueva unidad especializada en casos de personas desaparecidas históricas. El caso Torres nos enseñó que nunca es demasiado tarde para buscar la verdad, explicó Salinas. Hay cientos, quizás miles de familias en México que desaparecieron durante los años violentos de los 80 y 90. Muchas de esas familias merecen respuestas. La nueva unidad utilizó tecnología moderna, incluyendo radares de penetración de suelo
y análisis de ADN avanzado para investigar casos fríos de desapariciones masivas. En los años siguientes, la unidad logró resolver más de 50 casos de familias desaparecidas, muchos dating back decades. Cada resolución trajo closure a familias que habían vivido con incertidumbre durante décadas. Beltrán fue transferido al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano en el Estado de México, una prisión de máxima seguridad reservada para los criminales más peligrosos del país. En prisión, Beltrán se convirtió en objeto de estudio para criminólogos y psicólogos de todo el mundo. Su caso fue incluido en textos universitarios sobre comportamiento criminal y fue el sujeto de múltiples documentales internacionales. Pero Beltrán se negó consistentemente a participar en estudios adicionales o a proporcionar información sobre posibles víctimas adicionales. Mantuvo su actitud fría y calculada, mostrando más interés en las comodidades de la prisión que en reflexionar sobre sus crímenes. En 2015, 4 años después de su sentencia, Beltrán murió en su celda de un ataque cardíaco. Tenía 72 años. Su muerte fue recibida con alivio por las familias de las víctimas, aunque algunos expresaron frustración de que se había llevado secretos adicionales a la tumba. Parte de mí quería que viviera más tiempo en prisión, que sufriera como hicieron sufrir a nuestras familias, admitió Roberto Torres. Pero otra parte está aliviada de que ya no está en este mundo. Más de una década después del descubrimiento de la familia Torres, el caso continúa teniendo un impacto duradero en México. El sitio donde fue encontrado el carro se convirtió en un memorial improvisado, con familias de víctimas de violencia llevando flores y velas para honrar no solo a la familia Torres, sino a todas las víctimas de los años violentos de México. Los avances forenses desarrollados durante la investigación han sido utilizados en cientos de otros casos, mejorando significativamente la capacidad de México para resolver crímenes históricos. Más importante, el caso cambió la actitud pública hacia las personas desaparecidas. Antes del caso Torres, muchas desapariciones eran rápidamente archivadas como probablemente relacionadas con actividad criminal voluntaria. Ahora, cada desaparición es investigada exhaustivamente. El caso Torres nos enseñó que detrás de cada persona desaparecida hay una familia que merece respuestas, explicó el fiscal especial Gutiérrez, quien ahora dirige la Unidad Nacional de Personas Desaparecidas. Ya no asumimos que alguien desapareció voluntariamente. Investigamos cada caso como si fuera un posible homicidio hasta que se demuestre lo contrario. La historia de la familia Torres también inspiró cambios en la legislación mexicana. La Ley Torres, aprobada en 2013, requiere que todas las desapariciones sean reportadas a una base de datos nacional dentro de 24 horas y establece protocolos específicos para búsquedas en áreas remotas. Epílogo: 20 años después, en 2029, 20 años después del descubrimiento que cambió todo, Rubén Castillo regresó al sitio donde había encontrado la familia Torres. Ahora de 65 años y retirado de su trabajo como mecánico, había dedicado la última década de su carrera a ayudar en búsquedas de personas desaparecidas. El desierto se veía exactamente igual que en aquel día caluroso de agosto de 2009. El mismo mezquite solitario proporcionaba la única sombra en kilómetros, y el mismo calor implacable creaba ondas de calor que distorsionaban el horizonte. Pero para Rubén, el lugar tenía un significado completamente diferente ahora. Ya no era solo otro tramo de carretera desierta, era el lugar donde la justicia había comenzado para la familia Torres y para docenas de otras víctimas. A veces me pregunto qué habría pasado si mi camión no se hubiera descompuesto ese día, reflexionó Rubén, parado en el lugar exacto donde había visto por primera vez el destello de metal en el barranco. ¿Cuánto tiempo más habrían permanecido enterrados? ¿Sus familias habrían obtenido respuestas alguna vez? En su bolsillo llevaba una foto de la familia Torres tomada en días más felices. Eduardo sonriendo mientras lavaba su Chrysler LeBaron, María Elena leyendo a los niños en el jardín, Carlos y Sofía jugando en el patio de su casa en León.
Nunca los conocí cuando estaban vivos, murmuró Rubén mirando la foto. Pero siento como si fueran parte de mi familia ahora. Su historia se convirtió en parte de mi historia. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental, pintando el cielo del desierto en tonos de naranja y púrpura, Rubén colocó la foto bajo una pequeña pila de piedras junto al mezquite, un memorial simple pero permanente para la familia, que había encontrado la paz después de 20 años perdidos en el desierto. El viento del desierto sopló suavemente, moviendo las ramas del mezquite en lo que parecía ser una despedida susurrante. Y por primera vez en décadas, el desierto de Sonora se sintió en paz, sus secretos más oscuros finalmente expuestos a la luz. La historia de la familia Torres había terminado, pero su legado perduraría para siempre, un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente encuentra la manera de salir a la superficie.